Listo. Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Es un verdadero gusto acompañarles esta tarde. Vamos a seguir platicando sobre las redes sociales, la eficacia, eh, su eficacia en materia probatoria. Así que bueno, pues se antoja una tarde agradable, rica, con muy buenos comentarios, como siempre por parte de ustedes, se agradecen para retroalimentar justamente este tipo de dinámicas. Hoy vamos a platicar de algunos casos que ya ha resuelto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y lo que ustedes gusten y manden sobre las preguntas e inquietudes que tengan. Agradezco a todo el equipo de tecnologías educativas de la Escuela Judicial la posibilidad de tener este intercambio a través de esta vía del Internet y sobre todo a su directora, la doctora Gabriela Rubalcaba. Le doy la más cordial bienvenida a quienes ya gentilmente iniciaron con sus cámaras. Marco Antonio Martínez, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Marco? Olegario, buenas tardes. Cristian Alexis, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Lalo Hernández, ¿cómo estás? Gusto saludarte. David, ¿qué tal? Bien, Buenas bien, tardes. doctor. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y pues Dan San, ¿cómo estás? ¿Listo ya con café en mano y todo? ¿Puestísimo? Listo, doctor. Un placer Eso. saludarlo a ustedes y a mis compañeros. Tengan todos muy buena tarde. Igualmente, un placer saludarlos. Bueno, pues hoy vamos a iniciar con, como lo prometido, con algunos casos prácticos y ya vamos a entrar justamente de lleno a este tema de valoración probatoria. Entonces vamos a continuar con nuestra presentación. Justo. De lo que platicamos el día de ayer, ¿alguna duda, alguna inquietud? ¿O vale la pena hacer recordar un poco el contexto sobre lo que nos manejamos el día de ayer? ¿Qué opinan ustedes? ¿No? Sin problemas, avanzamos, va que va. Muy bien, bueno, pues aquí creo que lo importante es, vamos a ver ya un par de sentencias, cómo se han ido manejando. Sobre todo, decíamos ayer que el tema de las redes sociales y la Internet es como un tema de la cuarta revolución industrial, ¿no? Es un cambio de chip en la mentalidad de la sociedad, de todo el ser humano, y que hoy nos coloca pues en varios conflictos, la verdad, conflictos no solamente existenciales, sino también de supervivencia, sobre todo porque nos estamos enterando que la inteligencia artificial ya va a empezar a sustituir seguramente la creación humana como de algunos artistas. Hoy justamente veía unas fotografías en realidad en redes sociales, dibujos en Internet que está realizando la inteligencia artificial en cuestión de segundos. Y bueno, pues son dibujos que ahora se manejan mucho para el tema del anime japonés o de siluetas o figuras en los juegos electrónicos o por computadora, ¿no? Entonces, digamos que la realización de este tipo de imágenes que requería pues días o semanas por parte de la creatividad humana, pues hoy son elaborados prácticamente en segundos. He tenido yo posibilidad de acceder a una de estas plataformas de inteligencia artificial como para tratar un poco de entender de qué va el asunto, y la verdad es que me sorprende, no me convence del todo, pero sí me sorprende finalmente, sobre todo el universo de posibilidades, el gran abanico de posibilidades que pueda ofrecer a la humanidad. Y como siempre se ha dicho, ¿no? Todo depende de para qué utilizas la tecnología, si es algo para beneficiar, para unir,
a la humanidad, pues bienvenida, pero si es algo que te divide, que te separa, pues eso empieza a ser complicado. Hay casos donde la inteligencia artificial ya está resolviendo juicios, digamos, en la función del juez. Ya se está utilizando esto como un auxiliar para la resolución de casos, sobre todo, por ejemplo, en Brasil, en Colombia, algunos otros países europeos que ya también lo están utilizando. Estados Unidos ya también va un poco ahí a la vanguardia para resolver cierto tipo de casos que ya están como más o menos controlados en el tema de la decisión. Es decir, que el algoritmo funciona de tal naturaleza que de una u otra manera ya está siendo avalado por el ser humano, ¿no? Y, digamos, con independencia de los candados de seguridad que esto debería de tener, en el sentido de que sea finalmente un juez el que termine resolviendo el asunto, pero pues ya tiene todo un proceso en su escritorio, ¿no? Nomás falta leer la sentencia y firmar. Pero bueno, pues esto te lleva a la posibilidad de reducir las grandes cargas de trabajo que tienen los tribunales en este momento, porque tienes a un juez, a un robot juez, que trabaja 24 horas seguidas durante 7 días a la semana, que no está sindicalizado, que no te pide vacaciones, que no se enferma, que no hace exámenes, que no te pide nada más, ¿no? Así que bueno, pues este es un tema complejo también para poderlo digerir, ¿no? Justamente hacia dónde nos vamos a encaminar a la utilización de este tipo de tecnologías. ¿Y qué decir? Bueno, pues hay también quienes critican su utilización porque estudiosos de estos casos han visto, por ejemplo, en Estados Unidos, que el algoritmo es clasista y es racista. Esto es que normalmente termina sancionando más a los latinos o a aquellos que tienen un tipo de color de piel o que no necesariamente tienen, digamos, como un arraigo importante en Estados Unidos, sino que pueden ser mexicanos o cualquier otro extranjero ya viviendo en Estados Unidos o hijos de mexicanos ya radicados en Estados Unidos, que nacieron en Estados Unidos. Y ese tipo, digamos, de algoritmos termina favoreciendo a ciertas, digamos, a través de la filosofía del comunitarismo, beneficiando pues justamente a aquellos que son más o menos similares en el lenguaje, en las costumbres, ¿no? Como estas ideas de América para los americanos, Europa para los europeos y los doctores mexicanos para los mexicanos, que no nos traigan doctores ni colombianos, ni cubanos, ni venezolanos, sino hay que darles trabajo primero a los mexicanos. Bueno, pues estas ideas del comunitarismo son las que terminan en algún momento también permeando, llamémoslo así, estas filosofías o esta forma de preparar los algoritmos para que de una u otra manera vayan perfilándose hacia o decantándose hacia una manera prototipo de resolver los casos cuando se encuentren entre, por ejemplo, un latino y un caucásico, ¿no? Entre un inmigrante y alguien residente, ¿no? Pues normalmente sabes hacia dónde se va a dirigir la resolución. Y esto, bueno, pues nos alerta también, ¿no? ¿Qué tan confiados estaríamos, Olegario, Lalo y David, en dejar la justicia en manos de un robot? ¿Sí se someterían a ella o no? ¿Qué piensas de ello, Olegario, por favor? Buenas tardes a todos. Bueno, en mi opinión, considero que tanto tribunales como despachos jurídicos, incluso particulares, deberíamos de estar actualizados en el manejo de este sistema tecnológico que ahora debemos de estar en la vanguardia, dado que si no hacemos esta actualización, pues estaríamos resolviendo casos con tesis, criterios muy alejados a la realidad todavía. Hay tribunales locales donde todavía les falta implementar este tipo de tecnologías, y cuando ya vemos despachos privados que ya están utilizando la inteligencia artificial, entonces, ¿qué nos obliga a hacer como tribunales? Pues también actualizarse. Vemos que hay tribunales que no le quieren invertir, y yo creo que es una obligación hacerlo ya.
dado que no hay ni sistemas electrónicos de la forma de cómo deben de hacer sus notificaciones que ya actualmente están manejando a nivel federal y que a nivel local estamos todavía en pañales, y muchas cosas que hay, ¿no? Entonces, si ahorita la inteligencia artificial está tan avanzada, tanto que ahorita ya hay hasta voces por ahí que deben de apagarla porque nos va a rebasar demasiado, como la película esa de Terminator 2. Esa es incluso la perspectiva que hay, ¿eh? Pero bueno, yo dejo ahí mi planteamiento. Gracias. Claro. Oye, Olegario, fíjate que yo les platico una anécdota. Hace 20 años que entré al Tribunal Electoral, a la Sala Superior. Yo recuerdo que la mayoría de los secretarios de estudio y cuenta de la Sala Superior teníamos como personal de apoyo una secretaria escribiente, como de cualquier tribunal, ¿no? Entonces tú le dictabas y casi todas las secretarias además tenían que pasar un examen o por lo menos tomar un curso de taquigrafía, ¿no? Entonces ellas tomaban notas y después se trasladaban a la oficina y ahí le pegaban duro a la computadora. Claro, las impresoras, bueno, imagínate, esas eran de rollito que iban, ¿no?, pasando como si fuera de máquina de escribir y tardaban días prácticamente en imprimirse una sentencia de 100, 200 horas. El asunto es que por circunstancias que no viene a cuento, yo prescindí de la secretaria, ¿no? Finalmente, y empecé a buscar, digamos, fui de los primeros o de los pocos que en realidad como personal de apoyo tenía a una pasante o a un pasante de derecho, ¿no? Entonces me interesaba más a mí que me apoyaran en la parte de la redacción de mis acuerdos, ¿no? Digamos, la parte jurisdiccional que en la parte de apoyo. Y la parte de apoyo administrativo lo cambié, digamos, por la compra de un software que le dictaba yo a la computadora, ¿no? Entonces en las noches en mi casa, que es la casa de ustedes, practicaba yo para que me escuchara, digamos, para que entendiera mi tono de hablar, mi lenguaje, y ahí le iba yo metiendo. La verdad que fue muy divertido, como 6 meses, tratar de enseñarle a la computadora mi lenguaje y mi estilo de hablar, etcétera, ¿no? Tratar de tener una dicción adecuada también para que la computadora entendiera la palabra y no escribiera cosas muy raras, ¿no? Pero así sustituimos, digamos, ¿no?, esta parte, y utilicé, creo, en ese entonces, con esta afirmación, utilicé la tecnología para beneficiar la carga de trabajo, ¿no?, para desahogar las cargas de trabajo, siendo que con otro personal de apoyo, como abogados, pues bueno, podía yo discutir, tratar el tema, pedirle que se armaran de una manera diferente los expedientes, en fin. Es decir, intentamos utilizar esta parte de apoyo. Sin embargo, bueno, 20 años después, hoy, créeme, Olegario, me siento totalmente rebasado generacionalmente hablando, ¿no? Porque cada vez me cuesta más trabajo entender no solamente cómo funciona la tecnología, sino lo que puedo hacer con la tecnología, ¿no? Evidentemente, mis hijas me dan clases de las diferentes aplicaciones, lo que utilizan, ¿no? Cómo poder, cosas que son muy sencillas, pero que dentro de mi generación son complejas para entender, como por ejemplo que necesito trasladarme a un office, a una tienda de estas para poder hacer un escaneo, ¿no? Y mi hija me dice, no, espérame, ahorita bajo una aplicación en el celular y yo te hago el escáner en el celular y te lo mando y tienes resuelto el problema. O una firma digital. En fin, a lo que voy es que a pesar de tener 30 años relacionado con la función jurisdiccional, hoy entrando a esta nueva parte de, digamos, de las nuevas tecnologías, no tengo muy claro hacia dónde avanzamos, no solamente, como tú bien señalas, Olegario, en la parte pragmática, ¿no?, de la parte como funcionamos en las labores cotidianas, tanto los abogados, ¿no?, los despachos o los tribunales. Fíjate, Olegario, lo que me preocupa más bien a mí es cómo marcamos que este sea el punto cero de hacia dónde se dirige la sociedad. Y te lo quiero dar a entender con una analogía muy sencilla. Cuando vamos manejando en la autopista, ¿no?, normalmente queremos rebasar, pues, como debe de ser, por el carril del lado izquierdo, ¿no? Que muchas veces todo el mundo agarra el de la derecha porque nadie se quiere mover. Bueno,
tomas el carril del lado izquierdo. Y cuando le vas rebasando, ¿no? Vas a 120, 130 kilómetros por hora, ya rebasando a punto de volver a regresarte a tu carril, sientes que ya tienes el claxon y los faros de otro cuate atrás, que te dice, muévete porque yo voy a 180 o a 200 kilómetros por hora. Entonces te vuelves a meter. En esta analogía, fíjense bien, en una autopista de 3 carriles, el cuate que va a 200 kilómetros por hora se llama evolución social. La evolución social va y no se detiene, y va a 200 kilómetros, y cuando tú alcanzas a regresar, porque intentaste subirte a ese carril de alta velocidad de evolución, pues ya te regresas, y cuando tu mirada se dirige hacia el vehículo, casi lo estás perdiendo ya de vista. Ves tu velocímetro y dices, voy a 130, este cuate va a 200 a fuerza. Bueno, el carril de extrema derecha es la evolución legislativa. Y la evolución legislativa parece que va, ¿no? Va en carreta, ¿no? Un par de bueyes adelante, digo, no por otra cosa, no hablo mal de los diputados, mucho menos, ¿no? Pero un par de bueyes apenas ahí va jalando la carreta. Imagínate, esa es la evolución de la ley, la evolución de la norma frente a la evolución social. Y nosotros que vamos en medio, digamos que somos los que alcanzamos a tratar de jalar por un lado a la ley, llevarla a este punto y tratar de tomar una fotografía de la evolución social en un momento dado, en un momento determinado, ¿no? Que es cuando tenemos el expediente en el escritorio. Y tratamos de entender un poco cómo esta sociedad está avanzando, pero al mismo tiempo la ley se quedó tan atrás, ¿no? Y entonces tratamos de jalarla, de interpretarla de 1000 maneras para tratar de ser congruente con lo que hoy la sociedad pide, exige y entiende. Pero solamente es una fracción lo que podemos resolver. Los muy avesados, los jueces muy avesados o los tribunales constitucionales tratan de estirar la liga todavía un poco más, ¿no? Digamos como al pueblito de frente, por lo menos a la gasolinería que viene más adelante, para que esta parte de la sociedad que sigue recorriendo este pequeño tramo pueda ser resuelto su caso en términos de los valores y principios que nosotros estamos detectando y que aventamos, digamos, para que se puedan resolver todos los casos que después adelante puedan venir. Todos los problemas que están relacionados con la misma materia o problema jurídico puedan resolverse de una u otra manera, ¿no? Como tal. El problema que yo veo es que para nosotros, para ti, para mí, tenemos, lo voy a decir con esta responsabilidad, es relativamente sencillo, no digo que no sea complejo, pero relativamente sencillo poder resolver un caso en términos de la evolución o cómo jalamos, cómo entendemos la evolución legislativa, porque nosotros ya recorrimos este camino hasta este punto. A lo mejor nos anticipamos un poquito, unos kilómetros más, aunque no lo hayamos recorrido. Pero finalmente tú y yo ya llevamos un tramo caminando juntos, del brazo tú y yo. El problema, Olegario, es qué pasa cuando no hemos recorrido tú y yo este camino. Es decir, cuando la sociedad avanzó de tal naturaleza que nosotros ya también nos quedamos tan atrás y no sabemos hacia dónde se va a dirigir esa ruta, esa carretera. ¿A qué voy con esto? Si nosotros marcamos hoy, 11 de abril, como el punto cero, como el primer día del resto de nuestras vidas, por decirlo así, no sabemos qué va a pasar mañana, hacia dónde se dirige esto que tú estás señalando, bien importante, de alguien que alerta con la utilización de la inteligencia artificial. Tú y yo no tenemos claridad, y nadie creo, de cómo va a perjudicarnos, cómo va a acabar con la humanidad, salvo por algunas películas, algunas novelas, ¿no? Pero en realidad no sabemos hacia dónde se dirige esa humanidad, pero tampoco sabemos cuáles son los valores y principios que van a seguir siendo, digamos, como las anclas que nos identifiquen todavía como seres humanos. Hace unos días leí una cosa que me parecía, no sé cómo llamarla,
por lo menos decirlo, interesante. Interesante en términos jurídicos. A ver, Dan San, ¿qué opinas de este tema? Imagínate que es una persona, no recuerdo su nombre, que puede ser de la farándula o puede ser gente de estas que traen algún título nobiliario, creo que es español. Resulta que casóse con un colega que le dio la riqueza, el apellido y todo lo que tú quieras. El marido fallece, su hijo también fallece, ¿de acuerdo? El hijo que procrearon en ese matrimonio fallece el marido y fallece el hijo. Sin embargo, la mamá termina congelando el esperma de su hijo. Por alguna razón extraña, lo congelan en criogénesis. Fíjate bien lo legal, en criogénesis. Una mamá que dice, sí, yo voy a seguir pagando ahí el depósito de esperma de mi hijo. Una señora que tiene pues 60 años, no sé cuántos años tendrá. Bueno, en su época joven, Olegario, ¿no? Se dio también sus óvulos para que se congelaran en criogénesis. Entonces, imagínate, Danzan, que ahora lo que hace ella es pedirle a un laboratorio genético que tome su óvulo con el esperma de su hijo, lo fecunde y además le solicita a una tercera, a una mujer tercera, la subrogación de vientre. Con lo cual, se desarrolla el producto de la concepción, nace el bebé, la señora adopta a su hijo, finalmente legalmente es su hijo o su hija, es su hijo, pero al mismo tiempo, no sé cómo decirlo, pues es la madre y es la abuela, ¿no? Y es la procreación con su hijo. A lo mejor dirán, bueno, Rubén, a ver, en Roma, en los griegos y todo esto, seguramente también entre hijos y papás, pero de otra manera más gráfica, ¿no? Pero bueno, aquí es jurídicamente, ¿qué termina siendo esto? O sea, pues alguien podrá decir, está bien, pero a mí se me hace muy raro, ¿no? Que una mamá, ¿no? Fecunde, no sé cómo explicarlo de esta manera, ¿no? Pero por decir algo es un camino que yo no había recorrido antes. Y yo no sé hacia dónde se dirija, pues, ¿no? La tecnología en términos de la bioética, por ejemplo, de los temas de la moral, y que después yo ya no pueda reconocer a esos seres pues como identificables con mis épocas, con mis valores y con mis principios, ¿no? Trascendieron de otra manera, evolucionaron de otra manera, que yo ya no soy capaz de reconocer en este tema. Bueno, pues ahora vamos a arrancar justamente un par de casos, sobre todo para pensar que a lo mejor teníamos resuelto el tema, pero ahora los tribunales, por lo menos a mí me sorprenden en la manera como se encuentran resolviendo los asuntos. Bueno, pues avanzamos entonces con esta presentación. Y tenemos nuestro primer caso. Caso número 1. Los padres o quienes ejercen la patria potestad tienen derecho a crear un perfil en la red social Facebook a nombre de un menor, donde puede o no mostrar fotos del menor de edad. ¿De acuerdo? Esto es, digamos, la duda. ¿Tú qué opinas, Lalo? ¿Tienen derecho o no tienen derecho? ¿Tú podrías crear el perfil de tu hijo, de tu hija? De poder sí se puede, No, sí, pero de tener derecho. de deber no sé si haya ese derecho, por el bien del menor, ¿no? Señor juez Eduardo, pero usted tiene que resolver el caso. ¿Usted qué opina? Vamos a pensar, no sabemos si es correcto o incorrecto. ¿Qué pensaríamos? ¿Que los papás tenemos derechos sobre los hijos o no? Sí tenemos derecho sobre los hijos, pero en cuanto a exponerlos a una red social donde hay mucha gente que se puede, que puede estar atrás de un perfil falso, en el cual puede no ser una buena
una buena, para los niños, no sé. Sí. Ya Es, se complicó el asunto, yo ¿verdad? creo que sería exponer a los menores, ¿no? Gracias, También. gracias, Lalo. Marco Antonio, ¿sería lo mismo crear un perfil que en tu cuenta de Twitter o de Facebook subas aquí a tus hijos? O le saques fotos, miren, estoy comiendo aquí con mis hijos, me están celebrando mi cumpleaños, salimos de Semana Santa a la playa. ¿Sería lo mismo crearle el perfil que subirlos, como dice Lalo, exponerlos a las redes sociales? Ay, pues que ya al momento en que se crea un perfil en una plataforma y se suben las fotos de los niños, pues también hay que ver los términos o condiciones que tiene una plataforma o los candados o restricciones que pueda tener la misma. Yo como persona adulta subir una fotografía de mi hijo, yo creo que ya es diferente, ya tengo ya un criterio. No voy a exponerlo pues, no sé, a veces hasta mostrar su rostro o características que lo puedan poner en riesgo posteriormente. Yo creo que como adultos tendremos que tener esa responsabilidad, sobre todo en qué manera vamos a proteger a nuestros hijos. Claro, pero fíjense, bueno, hablamos una cosa de responsabilidad, pero no sabemos si esa responsabilidad conlleva una obligación legal, ¿ok? Parece que lo que nos dice Marco es un tema de moral, de ética, pero no sabemos si jurídicamente. Adelante, David, por favor. Gracias, maestro Rubén. Bueno, obviamente sí se puede en práctica. Conozco incluso gente que lo hace, obviamente lo hace y crea como esa mini red social familiar, por así llamarlo, pero también, pues bueno, las plataformas están obligadas y creo que hasta donde creo, no puede crearse un perfil, obviamente sus datos y ¿cómo le llaman? Cuando uno acepta las condiciones, nos pide que sea mayor de edad la persona o el usuario. Entonces, o sea, obviamente de poder sí, pero pues legalmente en realidad no es la persona que está haciendo el perfil, sino alguna otra. Y obviamente ahí ya estaríamos haciendo una falsedad de declaración al final en el término y condición de la plataforma, que supongo que también va inherente pues a la protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, que vienen siendo pues la empresa, ¿no? Ok. Dan, sal adelante, por favor. Tu micrófono, por favor, no te escuchamos. Gracias. Jurídicamente hablando, yo creo que hay diferentes derechos en juego. Obviamente, tenemos el derecho de los niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? El derecho a su identidad, el derecho a su privacidad. Y recordemos que sí, los padres tenemos ciertos derechos a ellos, pero también son derechos que progresivamente, conforme incrementa el de los derechos del menor, los de los padres se van reduciendo, ¿verdad? Porque tiene uno que tomar en cuenta su opinión. A mí me llama, por ejemplo, algunos lineamientos que tiene Facebook. Dentro de sus lineamientos se sugiere que si alguien va a crear una cuenta en Facebook, sea por lo menos 13 años de edad. No pide, yo los leí recientemente, no pide mayoría de edad, pero sí sugiere que por lo menos sea de 13 años de edad. Entonces, acá habría que analizar todos las diferentes aristas del derecho en cuanto al menor y los límites progresivos que vamos teniendo los padres en cuanto a la patria potestad sobre nuestros hijos. Entonces, otra cosa sería, bueno, decir un menor, bueno, un menor puede ser un niño de 6 meses, un infante. Habría que ver la edad que tiene ese menor y hasta qué grado puede expresar su opinión de manera progresiva, ¿verdad? Eso es viendo el aspecto jurídico. Ya viendo el aspecto, a lo mejor seguridad o acuerdos familiares o otras cosas, pues ya ahí cada quien tendría su propia opinión.
pero jurídicamente creo que por lo menos son esos derechos que uno tendría que hacer un test de proporcionalidad en varias cosas. Bueno, pues aquí un par de cosas que hay que señalar. La primera, este dato conforme esta garantía de seguridad de la edad, ¿no? De si es mayor de edad, si tiene 13 años, pero es consciente de las consecuencias que tiene subir información, si realmente los papás o quien ejerce la patria potestad tiene derecho a crear un perfil o tiene derecho a subir fotografías de su hijo o de su hija, de su menor de edad. Pensemos, por ejemplo, en el caso de las campañas electorales que se utilizan a menores de edad, ¿no? Por ejemplo, estos niños que ocupan mucho MC, Movimiento Ciudadano, el INE y por parte del tribunal han establecido algunos criterios justamente para ver hasta dónde se pueden ocupar y qué se requeriría. Adelante, Olegario. Gracias, maestro. Yo, bueno, en el caso que está poniendo aquí como ejemplo, es como el derecho al aborto, ¿no? El derecho a decidir. Y en este caso, casos de los hijos, pues ellos se entiende que son menores de edad y necesitan una representación para hacerlo. Bajo esa representación, el derecho que tienen los padres a los hijos también lleva una obligación, ¿no? Siempre hay que ver el derecho y la obligación y sobre todo la responsabilidad que debe de tener. Si existe alguna inseguridad hacia los hijos, pudiera repercutir en quien subió la foto, ¿no? A una red social. Por ejemplo, puedes salir a comer, puedes salir a pasear, puedes ir al cine, llevas a toda la familia. Quien te va a hacer un daño lo puede hacer dentro de la red social o fuera de la red social. En el padre está la responsabilidad de cuidar de sus hijos y de la familia, como también la madre que decide abortar, pues es responsabilidad de ella, ¿no? Yo creo que en este caso también los padres tienen esa responsabilidad de cuidar por la seguridad de sus hijos y de quienes ejercen la patria potestad o la tutela, ¿no? Siempre hay una responsabilidad, donde hay un derecho, siempre hay una responsabilidad y sobre todo una obligación. Gracias. Gracias, Olegario. ¿Se acuerdan cuál fue uno de los primeros, digamos, videos cómicos, simpáticos que se hicieron virales en las redes sociales? ¿Se acuerdan seguramente de un niño que iba atravesando un tronco, ¿no? En un río y creo que se quejaban con sus primos que le movían el tronco y él decía, ya güey, ay güey, no sé qué, no sé. Bueno, se hizo viral, es decir, de los primeros videos así que fueron impactantes. Bueno, se sabe, por ejemplo, porque ha comentado esta persona que hoy es un adulto, que ha tenido una serie de problemas en su, digamos, como en el tema del libre desarrollo de la personalidad, en el tema del derecho a la imagen, por ejemplo. Pues imagínense lo director de recursos humanos y va a una junta, entonces, ¡ay, güey! Todavía le decía, ¡ay, güey! Bueno, pues, o decir, oye, que tú no eras el del video pues, y ha perdido oportunidades de trabajo. O sea, veamos cómo, si hubiera capitalizado él ese tema, bueno, sería un gran influencer ahorita en este momento, ¿no? O, por ejemplo, yo recuerdo algún comercial de televisión, de los programas para cuidar el agua, por ejemplo, del chico del ciérrale, ¿no? Por ejemplo, o el del ya peínate cuñado, ¿no? Para el INE. Es decir, cómo vamos estigmatizando en términos de las imágenes que se están presentando, ¿no? Bueno, pues vamos viendo cómo ha resuelto, digamos, algunos temas los tribunales en estas épocas, tribunales constitucionales o las cortes interamericanas, o la Corte Interamericana. Vean ustedes aquí, en la Corte Constitucional de Colombia concedió una acción de amparo, o sea, es decir, una tutela, interpuesta por una madre en representación de su hija menor de edad contra el papá de esta niña, solicitando protección de los derechos fundamentales de la menor, del habeas data, la intimidad, derecho al buen nombre y al libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Un poco todos los derechos que comentaba Danzán y que completábamos con el libre desarrollo de la personalidad, desde ya, güey, espérate. Esto debido a que el padre creó un perfil en la red social Facebook a nombre de la menor donde mostraba fotos de ella. La Corte amparó los derechos invocados
le ordenó al papá cancelar la cuenta en Facebook y le advirtió que no podía crear una cuenta con los datos personales de su hija en ninguna red social análoga. Entonces, desde aquí vamos viendo cómo empieza a gestarse la protección de datos personales para los menores y la limitación de los papás para decir, tengo derechos sobre ellos. Parece que no es correcto esa afirmación. ¿Cuál es el impacto de la decisión? La decisión expande el derecho a la libertad de expresión, pues la Corte reitera la importancia del consentimiento previo. ¿De quién? Como nos decía Eduardo, ¿no? Nos decía Lalo, el consentimiento previo del hijo, de la hija. Un consentimiento expreso e informado en el tratamiento de sus datos personales. Y decían también, bueno, pues habrá que ver, decía Danzana, habrá que ver si es un bebé, pues cuál es el consentimiento, ¿no? Y si a lo mejor a los 7 años tienes más conciencia de una niña a los 17 años, porque lo vimos ayer, esta gran paradoja de tratar de proteger los datos personales, pero al mismo tiempo de que quieres hacer todo público, ¿no? Quieres ver, poner qué zapatos usas, cómo vas caminando, ¿no? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué estás comiendo? ¿Con quién estás? ¿Qué estás leyendo? ¿No? Todo lo quieres hacer público. Es una cosa muy extraña, pero al mismo tiempo quieres que todos tus datos se protejan. Dice, analiza la Corte Constitucional, analiza los retos que la sociedad de la información y el conocimiento suponen para la protección de datos personales y resaltan la necesidad de proteger los derechos fundamentales de los menores frente a los riesgos a los que exponen los nuevos desarrollos tecnológicos, como nos decía justamente Marco y nos comentaba Olegario. A ver, hasta aquí lo único que voy a decirles es que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos acaba de condenar al pago de daños y perjuicios y responsabilidad moral a unos papás porque dieron su consentimiento para que las imágenes de sus hijos estuvieran expuestas. Bueno, pues pareciera que les habían preguntado, ¿no? Firmaron algunas cartas de responsabilidad, como dice Olegario, una responsiva, el papá se hace responsable, la mamá se dan cuenta, ¿no? Pero el niño creció y después dijo, ¿cuál consciente? Y vean cómo me han expuesto en las plataformas. Porque puede ser que mi mamá lo único que hacía era, pues con estas ideas de socializar la lactancia materna, pues ahí aparecía yo como bebé pegado al pecho de la mamá, y luego pues a lo mejor cómo me bañaba, y así, digamos, todo lo que los papás les supone. El asunto es que el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos lo que ha reconocido no es el derecho de unas personas sobre otras, es el derecho humano de la persona al libre desarrollo de la personalidad. Y esto entonces ya nos lleva a replantearnos muchas cosas. Una de ellas es, ¿qué acaso el INE y el Tribunal Electoral no serán responsables por daño moral, por ejemplo, en algún caso por dictar lineamientos en los que solamente los papás tenían la responsabilidad de dar una carta informada y diciendo, acepto que mi hijo esté en la campaña? Digamos, eso fue en una época, frente a las nuevas resoluciones, frente a esta nueva valoración, ¿no? Cuando decimos, la evolución legislativa, pues va tirada por un par de burros. La evolución social, pues, vuelca con todo, ¿no? Sigue a 250 kilómetros por hora. El INE y el Tribunal Electoral en el carril de medio, en un momento determinado, con lo que ellos habían avanzado, pues decían, pues no puedes llevar al niño ahí, pídele el permiso a los papás, que sea un consentimiento expreso, ¿no? Por lo menos, pregúntele al niño si quiere estar ahí en la campaña. Bueno, pues con eso sería suficiente como para que ese niño después dijera, a ver,
yo no tenía un consentimiento claro de lo que iba a suceder, de lo que iban a manipular mi imagen, de cómo iba a afectar mi libre desarrollo de la personalidad. No, porque ahora donde voy me dicen naranja, naranja, y no puedo encontrar trabajo, o sea, me dicen, no, tú estás casado ya con ese partido político, no puedes ser candidato de otro partido, servidor público, en fin. ¿Cómo afecta justamente las imágenes en el desarrollo de nuestra personalidad? De aquí entonces que podamos entonces tratar de entender que esas resoluciones de esa época hoy ya no se corresponden. ¿Por qué? Pues porque la sociedad ha avanzado de otra manera. Porque el sistema de los derechos humanos, conforme al artículo 1 constitucional, nos tiene que hacer cambiar el chip de la mentalidad de hacia dónde nos estamos dirigiendo, como si fuera el punto cero. ¿Cómo se va a dirigir nuestra sociedad cuando nosotros no hemos recorrido todavía ese camino? Y tampoco tenemos claridad, por ejemplo, si resolviéramos la constitucionalidad de una norma que determina que los niños a partir de los 7 años pueden determinar su sexo y pueden someterse a procedimientos médicos o terapéuticos a través de hormonas para cambiar de sexo. Es complejo, ¿no? ¿Por qué? Porque nunca lo habíamos visto. Hemos recorrido nosotros ese camino, pero estas generaciones ya lo están recorriendo. Y lo importante es que también los diputados, cuyas leyes están siendo jaladas por un par de güeyes o de burros, pues no solamente se trate de tratar de capitalizar lo que pasa en otros países, en otros legislativos, como para decir, wow, qué modernos somos, porque somos una sociedad que no ha debatido esos temas, que no tiene claridad de qué va a pasar y por lo tanto pues son, digamos, vacíos de contenido finalmente estos temas que solamente sirven para, pues como del relumbrón, ¿no? Como para decir, miren, wow, qué progresivos somos, pero tampoco sabemos qué tanto estamos afectando a las nuevas generaciones. Les pondría yo, por ejemplo, el caso de el tema de las garantías que tienen las plataformas las plataformas digitales para aceptar a miembros a partir de cierta edad. Y me recordaba un poco lo que decía Danza, me recordaba una sentencia de la Corte Constitucional de Estados Unidos hace muchos años, cuando debatía el tema de las páginas con contenidos exclusivos para adultos, ¿no? Y entonces, digamos, en estas primeras épocas del Internet o del Internet, se debatía que esas páginas eran para adultos, pues había que demostrar que uno era adulto. ¿Y cómo demostrabas que eras adulto en un sistema, en una computadora? Pues dijeron, ¿por qué no utilizamos el servicio, digamos, pues sí, digamos como el sistema bancario? Porque ahí, por ejemplo, cuando vas a pedir una tarjeta de crédito, pues te presentas. Entonces el ejecutivo pues te ve, ¿no? En esas épocas, ahora ya es todo por teléfono, pero te ve. Y le tienes que llevar tus documentos. Y en tus documentos, pues es si ya trabajas, si tienes un sueldo. Es decir, hay varias etapas en las que se corrobora que eres un adulto. La constatación de que tus datos sean ciertos, en fin. Entonces se les ocurrió que dentro de esas páginas de Internet, cuando tú dijeras que eres mayor de edad, que tuvieras que poner los datos de una tarjeta de crédito. No como instrumento de pago, sino como elemento de identificación de que eres un adulto, ¿no? Hasta ahí todo iba muy bien. Sin embargo, alguien dijo, oye, yo quiero tener acceso a esas páginas de Internet, pero yo no quiero tener tarjeta de crédito. Ni me interesa o a lo mejor ni me la dan. Igual ya la fue a pedir y nadie le dio tarjeta de crédito. Presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional y el tribunal, en un gran debate, determinó favorecer la libertad de expresión de estas personas que decían no tienen por qué estar sujetas a tener una tarjeta de crédito para entrar a esos contenidos.
pero por otro lado ponderaba que cualquier persona que dijera, te parece una liga que dice, ¿eres mayor de edad? ¿Sí o no? Sí. Y ya tienes el acceso. No hay ningún elemento para corroborar que eres mayor de edad, más que un sí, y tú aceptas las consecuencias de ello. Y entonces decía uno de los jueces, decía, no tenemos claro el daño que le vamos a provocar a nuestros niños y a nuestros jóvenes, porque solamente con un clic van a entrar a este tipo de contenidos. ¿Cómo vamos a perturbar sus mentes? ¿Cómo supondríamos que serían como padres, como familia, ¿no? Su desarrollo de la personalidad cuando tengan desde pequeñitos acceso a todo este tipo de contenidos. Entonces dijo, la verdad es que nuestra juventud no los va, o sea, como diciendo, estamos perjudicando nuestra juventud, a nuestra infancia. ¿Y cuál va a ser el resultado? Pues no sabemos lo que estamos haciendo. Pero preferimos eso, decía el juez, que nos dijeran que aquí en Estados Unidos no hay libertad de expresión. Qué difícil ser juez cuando tú no has recorrido todos estos caminos. Bueno, vamos al segundo caso. La acción de bloquear a un seguidor de la red social Twitter realizada por un candidato a un cargo de elección popular constituye una violación a la libertad de expresión y a los derechos políticos. Es decir, yo soy candidato y hay alguien, el Marco Antonio, de a tiro por viaje me critica, ¿no? Le caigo gordo. Y en todo el tiempo, tú dices, ¿sabes qué? Este cuate ya lo tengo. Y un día que me dice, secretario corrupto, ¿no? Formas parte de un sistema de corrupción y no sé cuál cosa. Y ya me cae gordo y lo bloqueo. La pregunta es, ¿ese bloqueo del servidor público de su página de red social constituye una violación a los derechos humanos de Marco Antonio? Vamos a ver cuáles son los hechos. Omar, pues ya que estás tan metido en esto, ¿serías tan gentil de leer los hechos, por favor? Claro. La acción de bloquear a un seguidor en la red social Twitter, realizada por un candidato a un cargo público de elección popular, constituye una violación a la libertad de expresión y a los derechos políticos. Hechos. David Cabana fue bloqueado de la red Twitter por Juan Diego Castro, quien en su momento era candidato a la presidencia de la República, y empleaba su cuenta personal para difundir una propuesta de gobierno y sus posiciones en temas de interés nacional. Según Cabana, como consecuencia de este bloqueo, él no pudo seguir interactuando con el candidato ni conocer sus opiniones, expresarle las propias o acceder a la información que él difundía a través de esa red social. Por ello, se estimó violados sus derechos a la libertad de expresión y al acceso a la información con fines de participación política. Adelante, por favor. Por su parte, Juan Diego Castro consideró que los derechos reclamados en este caso no obedecen a la esfera electoral, que por ese motivo el Tribunal Supremo de Elecciones no es competente para conocer del mismo. Adicionalmente, expresó que la cuenta Twitter es personal, no pública, que él puede darle el uso que considere más apropiado, incluido el bloqueo a otros usuarios, y que la información a la que el accionante alega no haber accedido por ese motivo estaba disponible a través de otras vías. Resumen y resultado del caso. El 4 de junio del 2018, el Tribunal Supremo Electoral negó el amparo solicitado por un periodista, usuario de la red Twitter, contra un ex candidato presidencial. El periodista consideró que el entonces candidato presidencial y reconocido político violaba sus derechos fundamentales a la libertad de expresión y al acceso a la información, al haberle bloqueado para interactuar con él. Perdón, es que tengo aquí me aparece una... me quedé... perdón. El periodista consideró que el entonces candidato presidencial y reconocido político violaba sus derechos fundamentales a la libertad de expresión y al acceso a la información, al haberle bloqueado para interactuar con él y conocer sus publicaciones en esa red social,
De acuerdo con el fallo adoptado por el tribunal, no hubo lesión a la libertad de expresión ni al derecho a la información, toda vez que el bloqueo se efectuó desde una cuenta personal del candidato. A su juicio, los candidatos presidenciales tienen plenas facultades para gestionar o administrar sus cuentas sin que pueda darse injerencia alguna del Estado. Muy bien, gracias Marco Antonio. Vamos a poner ahora un caso mexicano para ver cómo si encuentra, digamos, asidero en estos criterios. Entonces ya tenemos el caso. Es un servidor público, es un candidato que tiene su cuenta personal en Twitter, en una plataforma, y bloquea a alguien, que en este caso es un periodista, ¿correcto? Tenemos entonces... tenemos que aquí vamos a ver. Tenemos los dos elementos. Por parte del periodista, señala que se violó su libertad de expresión, porque es una persona pública, el servidor público, porque se coloca en esa arena de lo público donde todos podemos criticarlo, donde está obligado a responder. De acuerdo con el artículo 8º constitucional, tenemos derecho de petición. Y este derecho de petición tiene, digamos, algunos elementos que lo conocen ustedes muy bien, ¿no? Que se emita por escrito la petición a una autoridad en pleno ejercicio de sus funciones, de manera respetuosa, y bueno, tendremos que esperar un tiempo prudente para que responda. En eso consiste ese derecho de petición. Danzan, el derecho de petición también se puede ejercer en las redes sociales. ¿Qué opinas al respecto? Recientemente la Suprema Corte se pronunció al respecto, ¿verdad? Y si no recuerdo, menciona 3 aspectos para que se pueda ejercer sobre las redes sociales. Uno es que sea comprobada la cuenta, realmente sea verificada la cuenta de la institución pública o el servidor público, ¿verdad? Un segundo elemento es que esa red realmente se utilice para difundir información, ¿verdad? Dentro de sus funciones de la institución pública o del servidor público, que sí lo utilice como un medio de comunicación. Y el tercero, que se haga la petición vía Twitter, pero que posteriormente se presente por escrito, ¿verdad? Entonces, no queda más con preguntarle vía Twitter, sino posteriormente se tiene que dirigir hacia el escrito físico y presentarse donde corresponda presentarse, si no mal recuerdo. Sí, muy bien, Danzan, muchas gracias. Y lo que corresponde justamente a este caso, también la Corte ha señalado que el bloquear a un usuario de las redes sociales, cuando eres un servidor público, cuando eres autoridad, constituye una violación a la libertad de expresión y por lo tanto tendrías que aceptarlo. Finalmente, el Tribunal Supremo Electoral, aquí en este caso, determinó que dice, de acuerdo con el fallo adoptado por el tribunal, no hay una lesión a la libertad de expresión ni al derecho de información. Es decir, recordemos que la libertad de expresión del periodismo va en una doble vertiente. La libertad de expresión por el hecho de ser persona y poder ejercerla como tal, y por el otro lado, el derecho a informar, a crear opinión pública. Así que es una doble vertiente. Y dice que el bloqueo fue desde una cuenta personal. Y dice, los candidatos presidenciales tienen plenas facultades para gestionar o administrar sus cuentas sin que pueda darse una injerencia por parte del Estado. Es decir, yo, Estado, respeto lo que tú señales, lo que tú digas como persona física. Sin embargo, hay casos interesantes. Por ejemplo, en Colombia, los candidatos presidenciales se negaron a debatir. Bueno, y entonces el Tribunal Supremo Electoral ahí sí dijo, perdónenme, pero forma parte de la democracia que los candidatos debatan.
no en 3, 4, 5 ocasiones, sino los que la ley determina. Ustedes están obligados a asistir y por sentencia se les obligó a asistir a. Otro de los temas que está relacionado aquí interesante y que se los planteo, a ver cuál es su opinión. Tenemos a una presidenta municipal que además se pretende reelegir, ¿correcto? En términos de la legislación electoral mexicana, se establecen dos posibilidades. O bien, o renuncias o pides una licencia antes para que puedas ejercer, digamos, tu candidatura, tu campaña como tal, o en otros supuestos, te da la posibilidad de que no renuncies, que te mantengas en el cargo y al mismo tiempo hagas campaña, ¿correcto? Así que esta persona, que era presidenta municipal, decidió mantenerse en el puesto y al mismo tiempo ser candidata y hacer su campaña. Llegó la época de la pandemia y las primeras vacunas, etcétera. Y resulta que desde su cuenta personal en Twitter, ¿no? O en Facebook, hacía grabaciones. Entonces asistió a una zona donde se estaba poniendo la vacuna y se encontraban personas y le decía, Lalo, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Bien, presidenta municipal, gracias. Oye, ¿qué opinas de la atención? ¿Cómo está la organización acá? No, pues está muy bien, muchas gracias por todo, por el apoyo, fue rápido, o hubo este problema y lo que a ustedes les guste. Bueno, pues resulta que en ese momento esta presidenta municipal estaba haciendo campaña. ¿Estaba utilizando sus cuentas personales? Sí. ¿Para qué? Pues para hacer cosas personales y para hacer campaña. El asunto es que desde la cuenta oficial del municipio se retuiteaba lo que hacía la presidenta municipal a título personal, ¿correcto? El programa de vacunación no es del municipio, es un programa federal. Simplemente ella decía, bueno, pues yo nada más fui a ver cómo estaba, aunque todo el mundo le agradecía, pero pues bueno, ¿por qué? Porque la gente no sabe que es un programa federal. Pero pues si ve a la alcaldesa, que además es muy popular y que está en campaña, bueno, pues la gente cree que efectivamente es una acción de gobierno municipal como tal. La pregunta que nos queremos hacer ahora, que yo les planteo ahora, es si digamos, es la presidenta municipal, desde su cuenta privada, está utilizando recursos públicos para su campaña o no. Que ese va a ser el alegato, ¿no? Yo no estoy ocupando recursos públicos porque esto es mi cuenta personal. ¿Qué opinan? Dan, por favor. Adelante, Danza. Yo opinaría que sí, porque sobre todo en la parte donde la cuenta oficial del municipio lo está retuiteando, ¿no? El responsable de esa cuenta obviamente es el municipio, ¿no? Y el presidente municipal es el responsable legal de lo que pasa en el municipio. Entonces, yo diría que sí, tal vez no directamente, pero indirectamente sí está utilizando fondos públicos para hacer su pre-campaña, y pues en ese caso sería acreedora a una sanción. Claro, porque además se está violando un principio de neutralidad de las autoridades, ¿no? Aquí lo complejo, lo interesante es cómo la propia legislación permite que los ciudadanos en el ejercicio de este servicio público al mismo tiempo puedan ser candidatos, porque es muy difícil separarlos, ¿no? Es muy difícil separar, y más en un sistema como el nuestro, separar cuando actúas como servidor público y cuando ya estás el fin de semana trabajando para tu candidatura, ¿no?
Recientemente lo leí también en Twitter, una senadora cuestionaba al presidente del Senado que utilizaba la tribuna para poner unos libros, ¿no? De que él había escrito. Entonces decía que pues, no era un lugar, que no fuera, más bien que fuera su pupitre y hay que pusiera sus libros y que no tomara esta, digamos, la mesa de todos los partidos para exhibir ahí sus obras y que en todo caso parecía que más bien estaba perfilando una candidatura determinada, ¿no? El tema aquí en concreto, bueno, pues es que en el argumento del tribunal, fíjense bien, lo que se hace es un análisis de los tweets que desde la cuenta oficial del municipio se retuitean de la cuenta personal de la presidenta municipal y viceversa. Entonces parece que ambos están fusionados. Parece que es una especie de, digamos, no de maquinación, pero sí de práctica, ¿no? Donde terminan confundiéndose cuando la presidenta municipal está actuando a título personal en sus cuentas personales porque retuitea cosas del gobierno municipal. Y viceversa, que los temas del gobierno pues están siendo retuiteados en temas personales de la presidenta municipal. Así que, bueno, los argumentos que maneja es que efectivamente hay una fusión y confusión en el electorado, que no hay certeza para poder determinar cuándo se está ejerciendo una función y cuándo se está actuando a título personal. Y máxime que este era un programa social de carácter o un programa federal que aparentemente ella con su presencia, ¿no? Pues lo único que parecía es que se estaba montando en el programa federal como para hacerse una campaña, para hacerse publicidad, porque había frases de muchas gracias, ¿no? La organización estuvo muy bien. Y en ningún momento ella decía, no, a mí no me agradezca nada. Yo vengo aquí de ciudadana nada más como a perder mi tiempo, ¿no? Bueno, ¿veniste a la vacuna? Pues como todos, entramos, hacemos fila, nos vacunan y nos vamos. No nos quedamos a platicar ni a socializar con nadie. Y el hecho de que a ella se le permitiera estar ahí y estar haciendo grabaciones, no lo hace a título como cualquier persona, porque a nosotros nos correrían de ese lugar. Es decir, que entonces sí está actuando como autoridad, por lo menos frente al escenario, en el contexto, todos lo están dando, digamos, este atributo de autoridad. Tan es así que ella no fue a vacunarse, tan es así, o bueno, a lo mejor sí, pero también jamás está diciendo que no se trata de un programa del municipio, al contrario, recibe los agradecimientos, los apapachos, pregunta si estás contento con la organización, y si no, ¿qué? ¿Ella a título qué? O sea, como ciudadana lo va a denunciar, o más bien diría, pues yo voy a ver qué puedo hacer para mejorar las cosas. Entonces estás actuando como autoridad y no como ciudadano. Entonces fíjense cómo esta fusión y confusión nos lleva a algo todavía más complejo de atender, que es el contenido del mensaje. Ya no es la plataforma, ya no es si lo haces a título personal o desde una cuenta oficial, si tienes palomita azul o no, sino ahora lo complejo es el análisis del mensaje. Ya no se trata de los derechos de una persona para la libertad de expresión o para informar y generar opinión pública, o el derecho a la imagen, el derecho a la intimidad, el derecho a la protección de datos personales, sino ahora es el contenido del mensaje. Y si ese contenido, digamos, nos da como frases específicas, por ejemplo, de invitación a votar, ¿no? Para un tema de un acto anticipado de campaña. Y cuando el tribunal determinó que si había frases así, tal cual, explícitas, pues bueno, pues ya sabían los partidos y los operadores políticos. Para la siguiente no se hace explícito. Y miren que los mexicanos somos muy buenos para la creatividad del lenguaje, ¿no? El doble sentido, el doble y triple lenguaje, podemos darnos a entender de muchas maneras. Hay un librito que, ¿se acuerdan de una palabra que empieza, que es muy común en México, que cuando dices que eres muy bueno, dices, eres un chin, ¿no? Y termina. Bueno, esa palabra, hay un libro, todo un libro de diversas acepciones para los que se puede utilizar esa palabra, ¿no?
Puedes decir, cuando te está llevando la tristeza, pues ocupas eso. Cuando dices, soy muy bueno, pues ocupas eso, ¿no? Cuando se la quiere refrescar a la madre de alguien más, bueno, pues dices, vas y otra cosa, ¿no? Entonces veamos las distintas acepciones que tiene esa palabra, ¿no? Bueno, pues con lo cual hay, digamos, una teoría norteamericana que habla de las frases o de los equivalentes funcionales. Y esto nos indica que la creatividad que tenemos en el lenguaje, no necesariamente necesitamos ser explícitos en decir, Olegario, vota por mí, yo te voy a ofrecer. Entonces, Olegario, puede decir, tú y yo somos uno mismo y nos vemos en el 24. Y ya con eso lo dices todo, ¿no? O Olegario, que ya tiene muchos años en esto, me dice, Rubén, fíjate quién está sentado a la derecha. Ese va a ser el bueno, ¿no? El que le da el apapacho. Bueno, pues son, digamos, son lectura entre líneas, como dicen, ¿no? La real política, que no necesitas más que entender el lenguaje no verbal para dar a entender muchas cosas, ¿no? O a lo mejor si tienes como Fox, ¿no? En una época así, y todo el mundo decía, pues es la B de la victoria, ¿no? El triunfo, por ejemplo. Pues ahora ya puede parecer otra cosa. El tema es que estos equivalentes funcionales es lo que el tribunal ahora se dedica a analizar, ¿no? Y entonces en el equivalente funcional, un poco en el razonamiento jurídico y lo que la jurisprudencia nos señala es, digamos, que más o menos es como obvio, ¿no? Dice Olegario, la forma es fondo, exactamente. Como obvio. ¿Esto qué significa? Bueno, significa que todos entendamos esa frase que va dirigida al tema de las campañas electorales, ¿no? Que va a pedir el voto, ¿no? Por ejemplo, esto de es Claudia, los spots, las revistas que nadie lee o los periódicos que nadie lee, de pronto ya tienen una campaña nacional. El informe de un diputado local y ya estás publicitándose en todo el estado, está publicitándose en la costa, en el norte, en el sur. Y esa revista, ¿qué tiraje tiene previo a esto? Pues resulta que cuando investiga el INE dice, no, pues solamente funciona cuando hay campañas o casi va a haber campañas electorales. Y el tiraje es de 300, 200 revistas, ¿no? Durante bimestral o semestral. Y resulta que ahora ya abre una campaña en todo el país con espectaculares. Bueno, pues eso es un poco de no nos chupamos el dedo. Todos sabemos de qué va. Este es el equivalente funcional, como, digamos, decirlo tan vulgarmente como lo estoy haciendo, es no chuparse el dedo. Es decir, saber que esto tiene una clara connotación o consecuencia dirigida a obtener un espacio, a obtener el favoritismo, digamos, obtener la posibilidad de estar en una encuesta, de que la gente me conozca. Ese es el objetivo claro. Y entonces estos equivalentes funcionales, pues, requieren, claro, un razonamiento objetivo, requieren una argumentación seria, importante, profunda, para poder decir por qué sí ese lenguaje, o simplemente tu presencia durante estos tiempos, cuando ordinariamente no estabas, y ahora sí estás porque ya viene la campaña o porque ya viene el proceso electoral, pues tiene una connotación clara. Así que bueno, el Tribunal Electoral ha determinado que estas frases que son equivalentes funcionales es, digamos, lo que hoy en día se tiene que analizar del contenido. Pero el asunto no queda ahí. Los mexicanos seguimos siendo muy creativos, ¿no? Tan creativos, por ejemplo, que yo recuerdo de quien fuera presidente de un partido político, en paz, muy joven, paz descanse, hace poco falleció, siendo candidato, recuerdo, a una diputación, implementó un programa de lentes, de lentecillos para los niños, para los en edad de educación básica primaria, ¿no? Entonces tenía a su cargo una secretaría, un programa social, y él implementó el tema de los análisis de la vista
y el otorgamiento de lentes, entonces a bajo costo o regalados por parte del Estado, ¿no? Una cosa así. Bueno, pues resulta que eran unos lentecitos tipo John Lennon, muy chistosos. Bueno, pues y él promocionaba que andaba con los lentes en todo esto. Y digamos que esos lentes terminaron identificando a la persona y al nombre. Con lo cual, cuando él lanza su campaña, no aparecía ni su imagen ni su nombre. ¿Qué creen que aparecía? Los lentes. Porque ya había una identificación plena entre el objeto y la persona. Digamos, se cosificó, en pocas palabras. Y entonces, bueno, pues cuando se presentaban las quejas, decían, pues ¿en contra de quién? Pues en contra de esta persona. ¿Y por qué? Ah, porque él utilizó, porque él formó el programa, porque... Es decir, ya había como 3, 4 derivaciones del razonamiento para poder llegar a un equivalente funcional. ¿Me explico? Y el equivalente funcional no es eso. El equivalente funcional es que en un proceso inmediato tú puedes llegar a esa conclusión. No me tengas que decir primero, ah, es que él fue el secretario de desarrollo de no sé cuál. Y luego él implementó un mecanismo de tal. Y luego entonces dentro de su programa era otorgar lentes. Y entonces ya vamos 3, 4 derivaciones para poder llegar hasta el punto que quieres. El equivalente funcional, según el tribunal, no es eso. El equivalente funcional, ok, si no es una expresión directa, clara, objetiva, bueno, el equivalente funcional sustituye un poco eso. ¿En qué sentido? Es que no tienes que hacer grandes derivaciones del razonamiento para poder concluir que ya sabes quién, o que es Claudia, o que algunas otras frases de ese tipo están vinculadas con un posicionamiento, porque además en el contexto temporal, político, social, ordinariamente no es algo que apareciera así, como de la nada, así por generación espontánea, eso no. Es decir, ay, es que yo no sabía que tengo tantos fans y que de pronto se pusieron de acuerdo, ¿no? Como estos deportistas que fueron, si se acuerdan ellos que empezaron a felicitar al secretario de gobierno. Bueno, pues ya se estaban filmando con el mismo texto, ¿no? Bueno, pues eso no es generación espontánea. Eso tiene como que otra finalidad y otra propuesta. Como decíamos hace rato, no es que nos chupemos el dedo, sabemos hacia dónde va. Eso es el equivalente funcional. ¿Hasta aquí queda claro este punto o volvemos a explicarlo para que tengan claridad a qué se refieren los equivalentes funcionales? ¿No? Sin problema. ¿Seguros? Bueno, comentamos esta frase, Marco Antonio, por favor, que nos faltó de leer, del caso del bloqueo en Twitter. Marco Antonio, si nos haces favor de leer. Claro. El fallo también indicó que la ciudadanía podrá evaluar cómo influye en su decisión electoral que un representante partidario acepte o elimine a un seguidor de una red social o bloquee su acceso a una determinada cuenta por discrepar de su propuesta electoral u otras razones. Pero el Estado democrático no es en el Estado democrático no es admisible que un órgano estatal, entre paréntesis, así sea el Tribunal Supremo de Elecciones, imponga criterios sobre el uso de esas herramientas informáticas en detrimento de la libertad personal y de la autonomía de la voluntad inherente a toda persona. Oye, Marco Antonio, imagínate que tú pues eres también un usuario de la red social. ¿Te enterará que el candidato bloqueó a un X? Es que te vas a enterar, ¿no? Entonces, esta frase de esta parte del resolutivo del tribunal, pues también es como muy subjetivo, ¿no? Pues que la sociedad evalúe el papel que le corresponde, ¿no? A un candidato presidencial, si bloquea a alguien o no. Bueno, pues esto me parece que no va, no cuenta mucho, ¿no? En el tema. Sin embargo, si me haces favor, David Alejandro, leer el voto en contra, por favor. Sí, maestro, claro. 1. La red Twitter se privilegia. Sí, dice sí privilegia. Sí privilegia una posición de poder entre perfiles seguidos y seguidores, toda vez que en el seguido puede condicionar la información a la vez
que la accede el seguidor. 2. Ello es tanto más relevante cuando se trata de un candidato presidencial que usa Twitter personal como escaparate de campaña, pues a él acudirán los seguidores para informarse y así eventualmente decidir el sentido de su voto. 3. El bloqueo de seguidores por parte de un candidato presidencial sí afecta el libre intercambio democrático y el acceso a la información para garantizar una participación política informada. 4. Cuando el candidato usa Twitter personal para hacer campaña política de un cargo público, esta cuenta no se rige por las mismas reglas que la de cualquier otro usuario particular, pues se convierte en facto en un medio de comunicación propagandístico y para una acción que se vale de una posición de poder para impedir el intercambio en una democracia y el acceso a información no merece únicamente el cuestionamiento individual de la ciudadanía, sino la actuación estatal para salvaguardar las garantías asociadas a la libertad de expresión y a la participación política. Perfecto, bueno. Gracias, David, muy gentil. Bueno, lo que estamos viendo aquí es dos visiones. Una, el derecho humano individual de la persona que tiene las facultades, dice, para poder bloquear o no. Y yo como Estado, ni aún así el Tribunal Constitucional te podría establecer ciertas restricciones a ese derecho fundamental. Sin embargo, pareciera que aquí el derecho es absoluto, este derecho humano es absoluto, y tú puedes bloquear a quien se te antoja. Por otra parte, el voto en contra, con el cual yo me siento más cómodo, dice, no, a ver, espérame, no puedes asimilar el ser un candidato a la presidencia de la República, que utilizas tu cuenta personal, no como la de Rubén Becerra para sus cursos, ¿no? Para fomentar ciertas cosas o el debate, no. Lo estás utilizando como un escaparate del poder, de transmisión del poder y de lo que representa. Por lo tanto, sí se da una relación de poder entre lo que yo decido poner ahí y los usuarios que me siguen. Yo puedo determinar que creo que viene una opción que digo, no quiero recibir comentarios, ¿no? Simplemente yo informo, yo no recibo ningún comentario de nadie. Yo solamente puedo intercambiar comunicación con alguien a quien siga y me siga, por ejemplo, en el caso que manejo más yo de Twitter, que es como el tema de correspondencia, por ejemplo. Y a final de cuentas dice, de lo que se trata aquí es de la democracia y de la democracia representativa. Por lo tanto, sí es facultad de un tribunal constitucional electoral el poder determinar cómo mejorar la propia democracia. Y si te estás colocando en un escaparate, pues tienes que aceptar de todo. Tu libertad, la libertad de expresión en este caso debe de ser mayor que el derecho a la imagen, el derecho a la honra o el derecho al buen nombre del candidato. Porque el candidato justamente se coloca en esa arena pública donde todos decimos, bueno, pues si te subes a la red social, pues te pueden criticar todos, ¿no? Te pueden decir de cosas. Y aunque tú digas, híjole, pues que yo no quería decir esto, bueno, pues te puede llover y puedes tener bots y todo lo que ustedes quieran. El asunto es que si te colocas en esa arena pública, pues tu esfera, tu campo de acción de protección es menor. Y cuando se trata de la libertad de expresión y además del periodista que va en un doble sentido y que está relacionada con el derecho a informar y generar opinión pública, pues el peso evidentemente es mayor en favor de la protección del periodismo y sobre todo una mayor protección del Estado, tomando en cuenta que en México hay un buen número de periodistas que están siendo agredidos, que son incluso asesinados, que están siendo desaparecidos, que están siendo presionados por grupos de poder que no aceptan la crítica que el periodismo está formulando. Y así hay varias opiniones de las Naciones Unidas y de algunos otros grupos de protección a periodistas donde requieren o exigen que el Estado
vuelque todo su aparato estatal justamente para darle mayor protección a los periodistas. Imaginemos, por ejemplo, que un periodista escribe algo sobre un candidato en una campaña. Lo escribe en el periódico y el candidato se molesta por lo que escribió y presenta una queja en contra del periodista. Pero además, él escribe algo crítico sobre otro candidato y ese otro candidato presenta otra queja. Y así tenemos a un tribunal inundado de quejas en contra de los periodistas. Los periodistas, ¿qué van a terminar haciendo? Mejor ya no escribo. ¿Por qué? Porque además, si no atiendo alguno de estos casos y pierdo, pues ni siquiera voy a tener lana para pagar lo que me están demandando, ¿no? Como tal. Entonces, tampoco se vale que se utilicen las vías institucionales para aminorar, para limitar la libertad de expresión de los periodistas. Así que una resolución muy inteligente del tribunal, una política del tribunal muy inteligente, es que prácticamente de a tiro por viaje iban a ganar los periodistas. Y entonces, de esta manera, se protegió la libertad de expresión, evidentemente cuando se trataba de un periodismo legítimo, ¿no? Y de este periodismo legítimo, o de esta acción de ejercer la profesión de manera legítima, de manera seria, bueno, pues siempre se privilegió en favor, digamos, del ejercicio de la libertad de expresión del periodismo. Avanzamos entonces al caso número 3. Este tiene que ver ya con nuestras reformas electorales. En esta se prohíbe la contratación y difusión de propaganda electoral con recursos privados. B, prohibición a los medios de comunicación para hacer promoción directa o indirecta, ya sea a través de reportajes especiales o cualquier otra forma de mensaje que tienda a incidir de cualquier manera en un candidato, mensaje, tesis política, entre otras. Establece una veda informativa de 48 horas antes del día de la elección y hasta las 17 horas del día de los comicios, ¿no? Es decir, que la veda electoral va desde 48 horas antes y terminará 17 horas antes del día de los comicios. Este asunto fue sometido al control constitucional de la Corte Mexicana y nuestro Tribunal Constitucional declaró que era válida esta ley constitucionalmente, pero condicionó su constitucionalidad de la veda a que no se entienda extensiva al uso de redes sociales por actores distintos a los medios tradicionales. Finalmente declaró que la frase, ya sea a través de reportajes especiales o de cualquier otra forma de mensaje, eso sí es inconstitucional porque el texto es un texto construido de manera abierta y lo que se requiere es que la ley pueda constreñir, pueda precisar qué tipo de mensajes o qué formas del mensaje son los que no se pueden dar. Y no puede ser así abierta a cualquier interpretación o sugerencia. Pero volvemos un poco al primer párrafo. Dice, la Corte declaró constitucional, pero condiciona su constitucionalidad a que la veda no se entienda extensiva al uso de las redes sociales. Y aquí vale la pena recordar un poco lo clásico de la veda electoral, que son 3 días antes de la jornada electoral. Tenemos esta especie de suspensión de las actividades de campaña de los partidos y de los candidatos. Decían algunos clásicos, para que la gente reflexione sobre su voto durante estos 3 días, y yo pienso que es como para que se desintoxique de toda la publicidad de los partidos políticos y de candidatos durante 60 o 90 días que duran las campañas electorales, ¿no? Y bueno, pues la veda electoral nos decía que no podíamos hablar sobre nuestro voto, ¿no? Entonces, por ejemplo, estamos repartiendo tranquilamente en una mesa, está David, está Lalo, está Marco Antonio, Olegario, Danzán, estamos echando ahí la plática, y Olegario me pregunta, oye Rubén, ¿y tú por quién vas a votar? No te puedo decir. El voto es secreto, el voto, y además estamos en veda electoral, no te puedo decir. Y Lalo le dice, oye, pero ¿por qué no? Si tú que manejas ahí el tema, que estás en el tribunal, ¿qué opinas? Porque yo no tengo muy claro
si anulo mi voto, si no lo anulo, ¿por quién crees que deba de votar? Oh, Lalo, no puedo decirte nada, estoy en veda, ¿qué tal si ahorita me graban, oye? Bueno, la veda electoral, digamos, se crea ¿para quién? ¿Quién es su destinatario? El destinatario es el partido, el destinatario es el candidato, no es la sociedad. Con lo cual, ustedes pueden comentar en sobremesa en su casa por quién sí pueden votar, por quién no van a votar. O pueden comentar, tener cualquier cantidad de reflexiones con sus amigos sobre cómo está funcionando el gobierno, lo que vale la pena hacer, no hacer, qué pasa con el cambio, no cambio, qué es lo que nos depara el futuro, etcétera. ¿Dónde está la prohibición? Pues está en los partidos y los candidatos. Con lo cual, me dirán, oiga, maestro, ¿y qué pasó con los promocionales del verde ecologista, no? Con los influencers, ¿lo recuerdan ustedes? Bueno, pues el asunto de los influencers tiene una liga muy natural, muy lógica, que ellos, o la mayor parte de ellos, a los que se les investigó, les dijeron que el verde ecologista les había pagado, que les habían contratado con su representante o la empresa donde trabajaban, y pues ellos obedecieron porque tienen un contrato y salieron a echarse un speech, y que además todos al unísono dijeron que ya eran ecologistas y tal cosa, ¿no? Que votarían por el verde tal. Bueno, cualquier ciudadano influencer puede subir a las redes y decir, yo quiero votar por Lalo. Pues claro, tiene derecho de hacerlo. ¿Es partido político? No. ¿Es candidato? No. ¿Lalo Hernández es influencer? Sí. ¿Lo van a seguir muchos? Pues puede que sí. ¿Pero la norma está prohibida al influencer? No. ¿La norma está prohibida a la televisión, a la radio? Debería no, siempre y cuando esté vinculada con un partido político. Esto es, pues en lo mejor de los casos, ya saben que somos bien creativos, pues si los influencers hubieran dicho no, pues fue a título personal, aunque se parezca, pero yo no tengo nada que ver con el partido, pues entonces no hubiera pasado mayores. El asunto es que hubo un reconocimiento que el partido utilizó a los influencers para llegar a este punto. Esto es, la prohibición se le aplica al partido, a los candidatos o a los que ellos contraten. Pero si nosotros tenemos la intención de hacer nuestros comentarios en redes sociales durante la veda electoral, no tendríamos de por sí ningún problema. Ahora menos, porque ya la Corte determinó que la constitucionalidad de ello no puede llegar a las redes sociales. ¿Por qué? Porque estaría limitando la libertad de expresión. Regresamos un poco la lámina. Y dice, en la reforma a la Ley de Comunicaciones, se prohíbe la contratación y difusión de propaganda electoral con recursos privados. Y eso ya lo sabíamos, ¿no? ¿Se acuerdan? No se puede contratar propaganda en radio y televisión, adquirir tiempos oficiales, o adquirir tiempos, perdón, que no sean los oficiales, ya sea pagada o no pagada. Por lo tanto, los medios de comunicación no pueden hacer esta promoción directa o indirecta a través de infomerciales, donde termina el segmento, pero sigue con la misma musiquita como si fuera en la nota, y dice, y ahora vamos con Marco Antonio. Marco Antonio, ¿qué nos reporta? Y Marco Antonio, gracias, estoy aquí en un evento que está organizado por el gobierno de tal estado, y la verdad es que el presidente municipal o el gobernador. Entonces, o es informativo o estás haciendo publicidad. Bueno, pues la verdad es que es con el formato de noticia, de informativo, pero en realidad es un segmento pagado por alguien. Y a ti, oye, le podemos preguntar al periodista Marco Antonio, oye, ¿te pagó el gobierno de Olegario? No hay ningún contrato. El director jurídico Dan San, jefe de editorial, oye, ¿hubo un contrato de intermedio ahí? No hay nada. Pues claro que no va a haber nada. Pero ¿qué tal el compromiso posterior
¿no? Con los contratos después, cuando yo llegue al gobierno. Eso es lo que tendríamos que cuidar a futuro, ¿no? En este momento las pruebas no son de tal naturaleza para poder evidenciar esta correlación que existe, pero volvemos a lo mismo. Como tribunal no podemos dejar, ¿no?, o taparnos los ojos sabiendo que hay otro tipo de contraprestaciones que no son en este momento y que no se va a documentar, por ejemplo, una compra de droga, ¿no? ¿Y me das factura? Pues evidentemente que no. Y este tipo de compromisos oscuros, al margen de la ley, tampoco se van a documentar. Pero tenemos que ser más inteligentes desde las instituciones que sabemos que esto pasa para evitar que siga lastimando la democracia. Adelante, Olegario, por favor. Gracias, maestro. Solamente como para complementar el caso de Samuel García de Monterrey con su esposa, ¿no? Que es influencer y que durante Sí. toda la campaña lo estuvo apoyando en sus transmisiones, en todas sus presentaciones que hacía a través de las redes sociales. La impugnaron y obviamente no la sancionaron porque pues ella no recibió ningún pago, sino que lo hizo solamente de apoyo de manera voluntaria, ¿no? Pero como usted dice, la contraprestación fue posterior, igual que el apoyo, pues obviamente siendo esposa de un gobernador posteriormente, pues tiene muchos beneficios, ¿no? Pero bueno, el caso es que no se sancionó ese apoyo que recibió Samuel García, precisamente por lo que dice, que no hubo ninguna contraprestación. No, y fíjate que además, Olegario, ahí es un tema muy interesante porque el asunto ya se vincula con la pareja, ¿no? Independientemente de que en la cuenta de Twitter de esta señora, ya, digamos, se manejaban varias empresas, ¿no? Ella, digamos, ella era su propia marca, con lo cual se pretendía que los servicios que su marca le había dado al candidato, pues tendrían que cotizarse y sobre todo informarse ante la unidad técnica de fiscalización del INE, y al no haberlo hecho así, pues esto era sujeto a una multa, ¿no? Como tal, como dijimos, al 100% del costo del bien o del servicio, más o menos en los términos contratados. El asunto es que el tribunal considera que hay una relación sentimental y en esta relación de pareja no puedes cotizarle los servicios o asesorías que tu pareja tenga. Entonces pongámoslo desde otro punto de vista. Imaginemos que ella no es influencer, pero es abogada. Es abogada electoral y entonces le hace sus demandas o sus defensas, o bien es asesora de campañas electorales y le hace toda la campaña electoral a él, ¿no? Parecería entonces que sí es complicado, ¿no? Como que es una línea muy tenue, muy confusa entre lo que sí es parte de una empresa que te da el servicio y otra cosa es el apapacho familiar, ¿no? Que te da tu pareja o que te da un familiar, en este caso. ¿Y hasta dónde llegaría? Además, yo preguntaría al tribunal, ¿solo al cónyuge, a los hijos? ¿En qué número de grado hacia arriba o hacia abajo? ¿Mis primos, mi primo hermano? O además, ¿tiene que ser de sangre? ¿Qué no puede ser mi compa, mi brother? Y eso no significa, por ejemplo, como el tema del concubinato o el tema de las relaciones, digamos, que estamos explorando hacia otro tipo de relaciones como el matrimonio entre personas del mismo sexo, el reconocimiento de otro tipo de uniones que no necesariamente están relacionadas con la sangre, como el tema de la herencia, por ejemplo, que mi compa no puede asesorarme. No, ¿por qué no? Porque no te casaste con él. ¿Y eso qué? Mi concubina tampoco me casa. Ah, bueno, es que la legislación civil, no, a ver. Me parece que ahí lo único que hacemos es que la resolución trata de ser, sí, digamos, de tener estos efectos expansivos, pero al mismo tiempo nos va a complicar. Y nos va a complicar al punto de que, pues, las relaciones afectivas solamente son las de tu pareja. No pueden ser las de tus amigos,
¿A quién le dices primo, compadre? Somos pues ese compadre me está apoyando y ese compadre me está demostrando su cariño, su afecto, asesorándome, ¿no? Entonces vean cómo a veces las resoluciones pues terminan abriendo otros campos que dice el tribunal, dicen, bueno, a ver, si el tribunal dijo que esto es una relación afectiva, pues ahí me tomo para decir que las otras también son relaciones afectivas. Y por lo tanto, el despacho de abogados de tal, ¿no? Son de mis compadres. O que tal apoyo que vino pues, de otro lado, pues también, porque ahí sí lo vas a hacer diferenciado, ¿no? Como tal. Claro, aquí el caso está, digamos, tiene elementos como más objetivos, más son, pues era su esposa. Pues sí, pero el tema que la esposa era una influencer de tal naturaleza y que no lo hizo desde una cuenta personal, sino es una cuenta comercial, porque su nombre está registrado como marca. Y en ningún momento se paró, o en muchos casos no se paró, y decir, a ver, esto no tiene nada que ver, esto solamente es porque es mi marido. Y por lo menos, ¿no? Hacer una especie de disección ahí. Lo que pasa es que volvemos a lo que platicamos, es el punto cero. No habíamos recorrido estos caminos, ahora ya los recorrimos, pero ahora ya vemos la complejidad de lo que va a venir un poquito más adelante. Bueno, pues veamos ahora esta decisión. Dice que la Corte, en el caso de esta reforma a las leyes de comunicación, de publicidad gubernamental, explica que los derechos constitucionales, ya vimos, no son absolutos. La libertad de expresión e información pueden tener límites siempre que no haya censura previa. Bueno, eso es, digamos, clásico, ¿no? No es nada nuevo. La norma impugnada busca proteger el derecho de la ciudadanía a conocer en igualdad de condiciones a todos los candidatos. En cuanto a la razonabilidad de la medida, que esto tiene que ver con el test de proporcionalidad, indica que el Consejo Nacional Electoral realiza una distribución equitativa de la publicidad, con lo cual los candidatos pueden darse a conocer y promocionar sus programas políticos sin que los medios de comunicación tomen partido a favor de un candidato, y pretende evitar que lo promuevan a realizar propaganda, publicidad fuera de los espacios con el que cuentan con el aval de la autoridad. Dice, la promoción directa es aquella que promueve explícitamente un candidato, partido o propuesta política. La promoción indirecta es aquella que presenta de manera encubierta o engañosa publicidad que tienda a incidir a favor o en contra de un candidato como si se tratara de información. De acuerdo con el razonamiento de la Corte, la prohibición en los dos casos resulta constitucional por cuanto atiende a garantizar la equidad de la contienda. Sin embargo, consideró que si bien la prohibición es constitucional, enunciar de manera tan general las formas en las que puede darse la promoción sí lesiona la norma constitucional, puesto que por amplitud puede llevar a interpretaciones que lesionan el derecho a la libertad de expresión. Por este motivo, declara inconstitucional esta parte de o cualquier otra forma de mensaje. ¿Por qué? Pues porque es de textura abierta. En cuanto a la veda, la Corte aseguró que dicha norma tiene el propósito de evitar cualquier tipo de influencia o incidencia en las preferencias electorales de la ciudadanía, dentro de un tiempo prudencial previo a las elecciones. El criterio de la Corte nos señala que existen dos tipos de medios de difusión, tradicional y no tradicional. Los tradicionales para la Corte los no tradicionales para la Corte son todos aquellos nuevos medios de comunicación que se dan a través de herramientas tecnológicas en las que las personas pueden dar a conocer su opinión, como Twitter, Facebook, blogs, etc. A su juicio, el artículo en mención no puede limitar el derecho de expresión de los particulares que quieran utilizar este tipo de herramientas para difundir sus opiniones. En consecuencia, la Corte consideró que la veda informativa debe aplicarse exclusivamente a las publicaciones realizadas en cualquier formato por los medios tradicionales de comunicación como la radio, televisión, la prensa, el cine. Asimismo, estableció que los medios tradicionales durante el periodo de veda están obligados a verificar antes de su publicación que la información de terceros que se difunda en sus plataformas no viole la prohibición establecida en esta disposición.
En palabras de la Corte, se debe excluir a los nuevos medios de comunicación por los cuales los particulares tenemos derecho a transmitir ideas, opiniones o información de interés nacional en referencia al proceso electoral, garantizando entonces el pleno ejercicio de la libertad de expresión. Sin embargo, en consonancia con la argumentación expuesta, los medios de comunicación tradicional deben abstenerse de publicar o difundir publicidad electoral, opiniones o imágenes que induzcan a los electores sobre una posición o preferencia electoral por nuevos medios de comunicación, estando obligados a verificar los comunicados, opiniones o información que reciban por estos medios antes de su publicación con el objeto de garantizar el derecho de sufragar a todos los ciudadanos. Parece claro, pero mi pregunta es, ¿y Latinos? ¿Latinos lo tenemos como un medio tradicional o de las nuevas tecnologías de la información? Televisa en Internet, en las plataformas digitales. ¿Cómo lo vemos ahora? Por ejemplo, tenemos el caso, creo que no sé si los había comentado ayer, había un programa que se llamaba Domingo de Selecciones, ¿no? Y entonces esto era con motivo del Mundial de Fútbol. Entonces ese domingo, un domingo, pasaban, digamos, todo un programa relacionado con Messi, con Pelé, con todos aquellos grandes jugadores, ¿no? Era Domingo de Selección. Y resulta que un buen domingo le tocó a México, ¿no? El programa. Y ese domingo, casualmente, había elecciones en Morelos. Y casualmente, la figura central del programa de televisión era Cuauhtémoc Blanco, que era al mismo tiempo candidato de ese domingo a una elección municipal en Morelos. ¿Hay libertad de expresión, de información periodística en materia de deporte? Lo hay. Y el tribunal que consideró, pues está bien. De modo que tengamos muchos grandes figuras de nuestra selección mexicana. Bueno, pues dirán, ahí está Hugo Sánchez, y ahí habrá la Tota Carvajal, ¿no? No sé cuánto. No. Este era el de Cuauhtémoc Blanco. Si me hubieran preguntado a mí, como en esta máxima del derecho romano de yo no me chupo el dedo, bueno, pues yo sí hubiera condenado el tema, ¿no? Yo sí hubiera dicho, a ver, no juguemos a que, ¿no? Nos hagamos los tíos lolos, hay una relación vinculante. Oye, pero es que a lo mejor voy a cometer un error en juzgar de esta manera y de veras nada, que es legítimo, nada tenían que ver, tal vez. Bueno, pues que les iba para la próxima, para cualquiera que quisiera, ni modo, cometí un error, pero es un error que defiende a la democracia. Porque ahora la pregunta que tenemos que hacerle a la Corte es, ¿qué pasa con estos medios tradicionales que están mudando a las redes sociales? ¿Los seguimos considerando como tradicionales? Cuando ya todos tienen sus blogs, tienen su periodismo en Internet, ¿no? Tienen su página en Internet, el Universal, el Reforma. ¿A cuáles se referirán? Pues no nos deja claro y nos deja todavía un gran mar de problemas de interpretación con este tipo de resoluciones de la Corte. ¿Y por qué resolvió esto la Corte? Pues porque es también su punto cero, porque no ha avanzado en esta analogía de la autopista. No ha avanzado y pues trata de establecer, ¿no? Pues mecanismos, líneas que de alguna manera van a resolver el problema, pero conforme vamos avanzando un poquitito, un par de kilómetros más, ya nos dimos cuenta en el berenjenal que nos va a meter la propia. Pues hasta aquí la charla del día, de estos 2 días. Ojalá les haya gustado este tipo de reflexiones en torno a las plataformas digitales, la valoración probatoria, ¿no? Lo único que resta nada más decir es que en términos del sistema de valoración probatoria, lo que está ahí en las redes sociales normalmente tiene un valor probatorio ínfimo, pequeñísimo. ¿Por qué? Porque normalmente esta información se traslada a través de fotografías, a través de links, a través de videos, y estos son pruebas técnicas que tienen un valor indiciario. Vimos que cuando es extraída de la página de un servidor público que tiene una palomita oficial,
como oficial que lo reconoce. Si es una autoridad, la página de una autoridad, entonces tendrá un valor probatorio pleno. Pero si no, tendrá un valor indiciario. ¿Y esto qué implica? Pues implica que tenemos que llevar a cabo una adminiculación probatoria con más elementos, un solo dato, una sola evidencia, no va a ser verano, como dice esa, ¿no? Una sola golondrina no hace verano. ¿Cómo sí puede hacer verano? Bueno, pues tenemos que contar por número, por la naturaleza, es decir, tenemos que presentar una variedad de pruebas, de tipos de pruebas, de diferentes ópticas de lo que está pasando en las redes para que tenga un valor probatorio mayor y se puedan acreditar estos datos. Ahora lo único que restará es pensar, y eso se los dejo a ustedes de tarea, pensar si la inteligencia artificial podrá llevar a cabo valoración probatoria de las redes sociales, porque finalmente ella puede hacer una revisión, ¿no?, de millones y millones de tweets, de páginas, de las distintas plataformas y extraer la información que se requiere. Y con esto tendremos pruebas con una mayor suficiencia o capacidad para demostrar los hechos o las historias que pretendemos demostrar en los expedientes. Bueno, pues les agradezco muchísimo su participación. Como siempre, yo me quedo encantado con los temas que ustedes comentan. Muchísimas gracias. Y pues solamente me resta desearles que pasen muy buena noche y agradecerles su gentil escucha. Decirles que nuevamente me reitero a sus órdenes en el Twitter como @RubénBecerra_RB de Victoria. Ahí me tienen para cualquier consulta que necesiten ustedes. Y pues si les gustó, pues también denos un like ahí en las redes sociales para que este tipo de cursos puedan llegar a más personas tan gentiles como ustedes. Que pasen muy buenas noches, cuídense mucho. Hasta luego, doctor. Gracias, Marcelo, hasta luego. Un placer. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, Lalo, David, José Ángel, gracias. Danzan, muy amable. Buenas tardes. Francisco, gracias. Buenas tardes. Gracias. Buenas noches.